Me gustaría considerar ahora una cuestión que es particularmente problemática y que recientemente ha suscitado algunas polémicas en medios literarios de nuestro país. Me refiero a la traducción de la música verbal, la música de la poesía. Con respecto a las mencionadas polémicas, creo que podemos convenir en que cada cual traduce como puede y como mejor le parece, y cada lector elige leer o releer las traducciones que más le complacen. Vamos a saltear un poco porque si no tenemos... Se ha dicho, Ezra Pound, por ejemplo, lo ha dicho, que la música de la poesía es intraducible. En un sentido absoluto, es cierto. Dudo mucho de que en otra lengua pueda reproducirse exactamente la conjunción de acentos y aliteraciones de versos como: en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, o localiza el impávido silencio un zumbido concéntrico de mosca. En la soleada soledad vacila el papelito de una mariposa. ¿Sí? En tal sentido absoluto, los célebres versos de Ungaretti, "Mi lumino d'immenso", solo podrían ser traducidos en italiano y con esas mismas palabras. La transcripción fidelísima a "me ilumino de inmensidad", como puede escucharse, convierte la magia extática de las consonantes dobles italianas y del dividido ritmo heptasilábico en una prosaica constatación más bien opaca, tristona y prácticamente carente de gracia. Ahora bien, está claro que ateniéndonos a ese sentido absoluto, tautológico, la traducción en general es imposible. Afortunadamente, el traductor tiene algo de devoto de una secta órfica, en la medida en que siente la formulación verbal del texto original casi como palabra sagrada, y a la vez algo de hereje, de profanador. Necesita transgredir esa medida áurea, auditiva del poema en otro idioma, para encontrar en la propia lengua una medida lo más próxima posible a esa forma perdida. Será, pues, una forma diversa pero equivalente, una metáfora sonora del poema original. En tal sentido relativo, la traducción de la música verbal es posible. Para ello, al menos, 3 condiciones parecen aconsejables. En primer lugar, que el traductor tenga oído y preste atención a las minucias esenciales de las que depende la gracia sonora del texto en la lengua extranjera. Luego, que posea suficiente creatividad y elocuencia en la propia lengua para inventar, ¿sí?, en el sentido etimológico, una formulación verbal que suene tan bien, o al menos casi tan bien, en el idioma de la traducción como sonaba la otra, la del poema original. Vale decir que logre que el lector olvide por un momento que está leyendo una mera traducción y pueda disfrutar del texto como un objeto estético autónomo. La tercera condición probablemente despertará algunas reacciones adversas en el medio poético argentino actual. Me parece que una condición importante y quizá indispensable que conviene que posea el traductor de poesía es la destreza en la percepción y el manejo de las formas métricas. Por un lado, entiendo que es deseable que el traductor conozca y distinga la tradición rítmica en la que se inserta el texto original, ya se trate de un poema en verso totalmente libre, tanto de métrica como de rima, o en verso blanco o en verso medido y rimado. Pero por otro lado, me parece aún más importante y aconsejable que el traductor conozca con suficiente profundidad la tradición métrica de la propia lengua y sea capaz de utilizar con solvencia sus recursos, incluso en el caso de que opte por una traducción en verso libre. No me refiero, por cierto, a un conocimiento meramente teórico de las cuestiones métricas, sino más bien a una práctica de años de lectura con el oído atento a lo que hace que los versos suenen como suenan. No quiero decir con esto que el traductor, si es poeta, necesariamente tenga que haber escrito también poemas en versos métricos, aunque tampoco habría nada de malo en ello. Quiero decir que, si el traductor es un poeta que escribe en versos libres, debe saber muy bien de qué se están liberando sus versos, cuáles son los modelos trabajados a lo largo de los siglos, de los cuales sus versos puntualmente, por la razón que fuere, se desvían. Lo mismo vale para las traducciones.
Me he detenido en la cuestión métrica porque es un tema bastante polémico, pero la problemática de la música de la poesía va mucho más allá, por cierto, de la métrica. Creo que se pueden distinguir varias dimensiones en esa problemática. Un primer nivel, el orden no es de importancia, consiste en lo que podríamos llamar la dimensión fónico-morfológica. Se trata de la precisa conjunción de vocales y consonantes de las palabras que componen un poema. Ya hemos visto un ejemplo de Ungaretti. Es el reino de la aliteración, entre otros recursos iterativos fundamentales para que cuaje el empaste de un verso. Quizás sea el aspecto más difícil de traducir sin pérdida. Perdón. Cuando leemos en El cementerio marino de Valéry, por ejemplo, perdónenme el francés con acento cordobés, comme le fruit se fond en jouissance, comme un délice il change son absence dans une bouche où sa forme se meurt, j'ai ici ma future fumée. Comprendemos que ese goce gustativo en que la fruta se transforma ha hallado su metáfora en la fruición con que paladeamos tales sílabas. Y parejamente comprendemos que esa milagrosa música verbal es prácticamente intraducible. Un segundo nivel, el primero entonces el fónico-morfológico, ¿no es cierto? El segundo nivel es la dimensión que se podría designar como sintáctica, en cuanto que involucra la disposición de las palabras en la frase. Es un aspecto que se vincula sensorialmente, por un lado con la musicalidad y por el otro con la configuración visual del texto en la página, al tiempo que guarda indisoluble relación con el orden del pensamiento. Es el ámbito propio de recursos tales como la anáfora, el hipérbaton, el paralelismo, el quiasmo, etc. Se trata, pues, de una dimensión de gran importancia para la poesía que privilegia el arabesco conceptual, las simetrías y los contrastes, como es el caso de la lírica trovadoresca, provenzal y estilnovística, del barroco y de aquellos autores del siglo XX que se sintieron herederos de esa tradición. Quien lee a los poetas metafísicos ingleses, por ejemplo, la Elegía antes de acostarse de John Donne, de ser posible en la versión de Octavio Paz, o a la púdica Amada de Marvel, de ser posible en la traducción de Silvina Ocampo, y a su discípulo moderno, T.S. Eliot, por ejemplo, los 4 cuartetos en la magnífica versión de Wilcock, percibe la función no solo intelectual que poseen esos juegos de espejos, sino también rítmica y armónica. Más aún, estaría tentado de decir que en tales simetrías y retorcimientos sintácticos se manifiesta una emotividad que no haya cauce en el puro lirismo, que por alguna razón personal o epocal se encuentra obstruida y necesita recurrir a las oscilaciones y transposiciones de la dialéctica para no ahogarse en sí misma. Escuchemos como claro ejemplo de la sonoridad que le imprimen al poema no solo la métrica y la rima, no solo la amalgama aliterativa, sino también los recursos de la dimensión sintáctica, esta estrofa de Byzantium de William Butler Yeats. Vuelvo a pedir disculpas, esta vez por mi inglés también traslaserrano. Es importante sentir el ritmo, me parece, en este poema, que claro, si uno pudiera escucharlo directamente como se puede escuchar en las grabaciones de Yeats diciendo sus poemas, es directamente miel musical, ¿no? At midnight on the emperor's pavement fleet, flames that not fagot fits nor steel has lit, nor storm disturbs flames begotten of flame, where blood begotten spirits come, and all complexity of fury live, dying into a dance, an agony of trance, an agony of flame that cannot sing sleep. Para percibir claramente lo que se conserva y cuánto se pierde, incluso en una buena traducción, escuchemos ahora esta estrofa en la versión nada menos que de Luis Cernuda. Por el pavimento imperial van a medianoche llamas que un leño no alimenta, ni un acero prende, ni trastornan llamas, llamas engendradas en llama, a donde acuden almas engendradas en sangre, que todas las complejidades de la furia dejan,
muriendo en una danza, una agonía de trance, una agonía de llamas que a una manga no queman. Como se puede advertir, se ha perdido casi por completo el ritmo insistente de la métrica y la rima. Algo se ha transpuesto de las aliteraciones y lo que mejor se mantiene es la dimensión sintáctica. De hecho, hasta en las traducciones menos logradas, hasta en las traducciones realizadas con fines escolares o didácticos, es la música de la sintaxis la más fácil de conservar. Vamos ahora a la tercera y última dimensión, la bestia negra de las traducciones y las discusiones de poesía en la Argentina de las últimas décadas. Me refiero, claro está, a la métrica y la rima. Creo que para despejar equívocos es necesario que nos planteemos algunas cuestiones preliminares. La primera podría ser formulada así. ¿Es un aspecto importante del sentido estético total del poema el sistema compositivo utilizado por el autor? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer. Por ejemplo, ¿carece de significación para el efecto en la lectura el hecho de que textos emblemáticos de la poesía moderna, como el Canto a mí mismo de Whitman, Galope muerto de Neruda o La unión libre de Breton, estén escritos en verso libre? ¿Sí? ¿Carece de significación esto? O bien, de igual manera, es indiferente el hecho de que otras obras, también emblemáticas de la poesía moderna, como Navegando hacia Bizancio de Yeats, los nuevos poemas de Rilke, el canto de amor de Prufrock de Eliot, el cementerio marino de Valéry, En mi oficio o arte arisco de Thomas, Coloquio en roca negra de Lowell o La caída de Roma de Oden, estén compuestos en versos rigurosamente medidos y rimados? Si la respuesta a ambos interrogantes es que no posee mayor importancia que un poema esté escrito de una manera u otra, en verso libre o en verso medido, con rima o sin rima, entonces toda ulterior discusión pierde sentido. En cambio, si la respuesta es positiva, o sea que el sistema compositivo tiene su importancia, podemos pasar a la segunda cuestión. La segunda pregunta podría ser formulada así. Si el poema original está escrito en verso libre, ¿tiene alguna importancia el hecho de que su traductor decida trasladarlo a una estructura métrica? Por ejemplo, ¿cómo nos sonaría una eventual versión del Canto a mí mismo en forma de octavas reales? De Residencia en la Tierra, en, por ejemplo, Rosario de Sonetos. De cualquier poema de Cummings en liras, con el mismo criterio. Si el poema original está escrito en versos medidos y o rimados, ¿carece de significación el hecho de que su traductor decida trasladarlo a versos libres? Por ejemplo, sigamos conjeturando al azar, ¿cómo debería sonarnos una versión de La urna de Banch o de Luz de provincia de Mastronardi o del poema de los dones de Borges en versos libres? O bien, si hemos leído el original, escrito en sextetos de estricta y martillante métrica y rima, ¿cómo debería sonarnos el célebre poema de Robert Lowell, Coloquio en roca negra, en una versión en verso libre? Vale decir, en síntesis, sigue siendo el Canto a mí mismo el poema que es una vez que ha sido traducido a octavas reales, e idénticamente, siguen siendo El cementerio marino, Coloquio en roca negra o Navegando hacia Bizancio los poemas que son cuando han sido traducidos en verso libre? Sinceramente, creo que si respondemos negativamente a la primera pregunta, no hay razón para que no contestemos de la misma manera a la segunda. Podemos pasar, pues, a la tercera cuestión, que casi solo tiene validez en las fronteras de la Argentina, pero que, dado que estamos aquí, vale la pena debatir. Se ha instaurado progresiva y arrolladoramente en nuestro país una imagen de la poesía moderna identificada exclusivamente con el verso libre, identificación que ha ido acompañada, lógicamente, con la convicción complementaria de que la métrica y la rima y las formas cerradas necesariamente pertenecen a una concepción perimida, anacrónica de la poesía, a un arte del pasado. Sobrarían ejemplos de ese presupuesto teórico. Pues bien, sin menoscabar en un ápice la importancia del verso libre en la poesía moderna, ¿sí?, sin disminuir en lo más mínimo esta importancia,
entiendo que este criterio es seriamente restrictivo y ocasiona arduos problemas para la comprensión y la valoración de la historia de la poesía desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente. Volvamos a plantearnos algunos interrogantes. ¿Debemos incluir en la noción de poesía moderna la obra de quien fuera llamado el padre de esta poesía, Baudelaire? Si la respuesta es negativa, no hay problema. Ahora, si es afirmativa, ¿debemos excluir de esta obra lo que el poeta escribió en formas cerradas, con métrica y con rima, es decir, todo su libro Las flores del mal? En tal caso, de ser también positiva la respuesta, tendríamos el extraño caso de que el padre de la poesía moderna prácticamente carecería de obra, al menos en verso. No importa, dejamos en paz al padre y sigamos con su larga prole. Preguntémonos de nuevo, ¿debemos incluir en la noción de poesía moderna la obra en versos de poetas franceses tales como Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, Laforgue, James, Rodenbach, Apollinaire, Pierre Janjou, Valéry, etc.? Si la respuesta es afirmativa, como pienso, se me ocurre que no podemos dejar de considerar el hecho de que gran parte, en algunos casos la totalidad, de la obra de estos autores posee métrica y rima. De la misma manera, y para no volverme prolijo examinando literatura por literatura, debemos considerar poesía moderna la escritura en versos de Cavafis, Rilke, Trakl, Brecht, Frost, Eliot, Lowell, Sitwell, Oden, Saba, Ungaretti, Montale, Gatto, Darío, Machado, Antonio y Manuel, Jiménez, Fernández Moreno, Pessoa, Marina Svetaeva, Pasternak, Akhmatova, Mandelstam, Brodsky, etc. Pues bien, si la respuesta es afirmativa, como supongo, creo que no debemos descuidar la constatación de que también la totalidad, o al menos buena parte de la obra de estos autores, y a menudo sus textos capitales, fue escrita en versos medidos y casi siempre rimados. Constatación que nos lleva al siguiente dilema. O nos aferramos a la identificación de verso moderno con verso libre y consecuentemente excluimos de la poesía moderna a una notable cantidad de sus más valiosos y notorios maestros, la lista anterior es solo indicativa, o incluimos entre las posibilidades de la poesía moderna la escritura con métrica y rima y consecuentemente mandamos la precedente identificación al altillo de los prejuicios sin mayor fundamento histórico.